Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presentes en una nueva edición del Foro de Consejeros de Reddit, que, bueno, dadas las circunstancias, pues nos hemos visto obligados a realizar de forma virtual. Me alegra mucho saber que estáis conectados, presentes, ¿no? Pues muchas caras conocidas y colaboradores, amigos, autoridades con competencias en materia de industria e innovación de nuestra región. En concreto, pues agradecer la presencia de la directora general de Innovación, Sonia Tirado, de la directora general de Industria, Empar Martínez, y de la directora general del IBACE, Julia Compain. Y también, pues bueno, como no podía ser de otra manera, pues a todos los consejeros, empresarios, presidentes de los centros y también directores de los institutos. Y como siempre, pues también dar la bienvenida y agradecer a los representantes del Banco de Sabadell por su apoyo a esta iniciativa que sabéis que llevamos haciendo de la mano de ellos desde hace bastante tiempo. Hoy además contamos con una invitada de excepción para la ponencia. Hablamos de la presidenta de Ecotec, de doña Cristina Garmendia, a la que agradecemos enormemente su presencia. Aprovecho la ocasión para invitarte, Cristina, pues formalmente a que nos visites en cuanto sea posible, dadas las circunstancias, y puedas conocer mejor de primera mano pues todo lo que es nuestro modelo de red y de centro tecnológico, un modelo que consideramos se ha demostrado ser muy eficaz para impulsar la innovación en tejidos empresariales compuestos, en la gran mayoría por pymes y micropymes, ¿no? Esta es tu casa, Cristina, y estaremos más que encantados de poder acompañarte. Prueba de que hablamos de un modelo de éxito son los indicadores que conseguimos año tras año. En concreto, en el 2019, los últimos indicadores de los que tenemos constancia, trabajaron en los centros tecnológicos de Reddit 1.750 profesionales del ámbito científico-tecnológico que realizaron 880 proyectos de I+D+I para más de 2.400 empresas clientes. Nuestro esfuerzo diario nos ha posicionado a día de hoy como la primera red de apoyo de pymes en España y, de hecho, los centros de Reddit suponen el 39% de los ingresos y el 60% de los clientes de la Federación de Centros Tecnológicos de España, FEDIT. Además, una labor importante es la de captación de fondos, ¿no?, del ámbito nacional y europeo para la región, para el ámbito autonómico valenciano. Hemos recabado en el 2019 18,8 millones de euros de fondos nacionales y europeos y nuestros centros han ayudado a que sus empresas clientes perciban en torno a 60,8 millones de euros. Y todo esto con una inversión inducida pues superior a los 112 millones de euros. Si lo extrapolamos a los últimos 5 años, hablamos casi de 350 millones captados, más del 75% para las empresas. ¿Y qué podemos decir de la pandemia? Pues aquí os hablo pues con orgullo, ¿no?, de representar a esta red de centros, como ocurre con el resto de centros también a nivel nacional. Pues consideramos que hemos sido capaces, la red, de conseguir en tiempo récord más de 40 soluciones tecnológicas y que hemos recopilado en la plataforma Sumamos frente al coronavirus. Y todo ha sido gracias pues, al apoyo constante durante décadas de los fondos basales que vienen principalmente de la mano del IBACE, ¿no?, y que anualmente nos permiten desarrollar pues, más de 840 proyectos de I+D+I. Y esto nos ha permitido pues, ser capaces de lanzar soluciones de manera rápida, pues como puede ser el tema de respiradores, mascarillas, viseras 3D o plataformas online o de inteligencia artificial. Yo siempre digo que esto es una muestra muy condensada de lo que se consigue cuando se está trabajando en un ecosistema de excelencia y podemos ver cómo vierte de una manera rápida en lo que es la sociedad. Por otra parte, también desde la Consejería de Innovación se han financiado algunas iniciativas para hacer frente al COVID y en el caso nuestro pues pondría el ejemplo del desarrollo de un sistema de ventilación desarrollado, un ejemplo de cooperación entre agentes, entre dos institutos tecnológicos, AIDIME y el Instituto de Biomecánica, la Universidad Politécnica, pero también empresas, ¿no?, empresas del tejido, desde empresas tractoras como es el caso de Ford hasta empresas muy posicionadas industriales pymes como STAM y también Celestica, una gran empresa. Y esto, pues, todo esto de la mano de lo que es la Agencia Española de Medicamento. Son ejemplos, ¿no?, de lo que somos capaces de hacer en estos tiempos. Otra prueba de que tenemos un gran activo en la Comunidad Valenciana es que todos los años diferentes organismos internacionales se fijan en nosotros. Por nombrar solamente un par de ejemplos de nuestra actividad más reciente, pues precisamente un poco antes del inicio de esta pandemia, cerramos un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica del Norte de Chile y hace escasos días formalizamos otro con el Banco de Desarrollo de América Latina que esperamos nos permita desplegar y trabajar en distintos proyectos para la red y para las empresas de la región. Luego es un ejemplo de la influencia y también de poder ayudar a otras regiones a implementar modelos y de aprender de otras regiones. No cabe duda de que hacemos un buen trabajo
¿vale? Pero también de que somos exigentes y queda mucho por hacer y es responsabilidad de todos me refiero, de las empresas, de los tecnólogos, de las administraciones, de la política, pues mejorar en el día a día. Además del esfuerzo de los institutos tecnológicos y de las empresas, es imprescindible ese impulso por parte de la administración, no solo que se pongan los recursos, creo que estamos en un momento en que se está apostando de manera más decidida, pero sí que es importante que sea de una manera continuada y digamos, constante y con una coherencia que yo creo que cuando dejamos al sistema trabajar, el sistema responde, ¿no? Yo siempre digo que es mejor tener una política continuista en alza que picos de sierra que al sistema le hacen polvo, ¿no? En este sentido, pues quisiera mencionar algunos temas relativos a los centros tecnológicos y extensible a lo que son los centros de Reddit. Y es que los centros tecnológicos fomentamos la inversión empresarial en I+D+I más que otros agentes y numerosos datos y estudios demuestran nuestra relevancia. Por citar alguno, la encuesta de transferencia e innovación del SICTI, que está preparando ahora mismo el Ministerio y en breve será pública, ¿vale? Pues avala nuestra mayor orientación a la transferencia del conocimiento a la sociedad en mayor medida que otros agentes desplegados sobre el sistema, ¿no? Además, los centros tecnológicos somos excelentes investigando, no solo transfiriendo conocimiento. Los informes anuales que publica el CEDETI confirman nuestra participación en los programas Marco. Es una participación que presenta mejores tasas de éxito que otros organismos de investigación y así como mayor capacidad de liderazgo y unos retornos mucho mayores para los sectores que están más cercanos al mundo y a las necesidades empresariales a corto y medio plazo también. Pese a todo, quisiera reivindicar pues un mayor protagonismo e impulso de las capacidades de los centros tecnológicos en el plan estatal de I+D+I. Para ello sería necesario pues, poner en marcha programas más cercanos a la innovación y crear un verdadero programa de fortalecimiento institucional de centros tecnológicos basados en indicadores de desarrollo interno y en líneas de investigación prioritarias. Está muy bien que sean competencias pues, muy delegadas autonómicamente, eso está muy bien porque nos permite acercarnos mucho al territorio, pero creo que es fundamental esa visión con más ambición por parte de una forma nacional para que vayamos todos con un gran marco de actuación conjunta a nivel nacional. Y por último, me gustaría aprovechar este foro pues, para abogar por la continuación del programa Cervera, que pensamos que debería de continuar y fortalecerse, quizás con algunos ajustes para optimizar, pero como siempre yendo a mejor. Este programa puede ser un punto de inflexión para el encaje de los centros tecnológicos en el sistema de I+D español, por lo que debe fortalecerse y mantenerse en futuras convocatorias. Aquí destacar que varios de los centros de Reddit están participando y en algunos casos liderando algunos de los consorcios de excelencia que han surgido, ¿no? Y eso pues creo que es muy positivo. Y sin más, como es motivo del consejo, el foro de hoy, para mí sobre todo es un placer contar con nosotros, con Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación para la Innovación COTEC. Si me permitís, Cristina, voy a hacer una pequeña presentación. No es fácil sintetizar toda tu perfil y tu hoja y tu trayectoria. Tiene que ver con los años que uno tiene, ¿eh? Con los años que uno tiene. Va uno bueno, lo intentaré. Cristina Garmendia es doctora en Ciencias Biológicas en la especialidad de Genética. Cursó su doctorado en Biología Molecular en el laboratorio de la doctora Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA en el IES Business School de la Universidad de Navarra. Actualmente es presidenta de la Fundación COTEC y forma parte de diversos consejos asesores y consejos de universidades, así como consejera independiente en los consejos de administración de CaixaBank, Grupo Logista, Mediaset, Isios, Capital Partners, y también preside la empresa hispanoamericana Stellantis Microsats, perdona si no lo he pronunciado exactamente bien. Fue ministra también, por supuesto, de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la 9ª legislatura 2008-2011. En el ámbito institucional ha destacado como presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ASEBIO, y ha formado parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Ha sido asesora de la Comisión Europea como miembro del High Level Group on Maximizing the Impact of EU Research and Innovation Programs, que ha formulado las recomendaciones para el diseño del 9º programa Marco 2021-2027 de la Unión Europea. Y bueno, con todo esto, pues si había alguna duda, pues su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial. Pues qué persona mejor que ella para poder iluminarnos, ¿no? Y poder ponernos al día de las últimas novedades en temas que nos interesan tanto. Adelante, Cristina, estamos deseosos de escucharte y
Y más adelante también quería comentar, se abrirá un turno de preguntas, lo digo porque os animo a que podáis trasladarlas de forma tranquilamente a lo largo de la ponencia de Cristina en el chat y trataremos de dar contestación a todas esas preguntas que seguro que surgirán tras tu intervención, Cristina. Adelante. Pues muchas gracias, presidente Fernando. Muchas gracias por invitarme a participar en este 12º Foro de Consejeros. Desde luego tomo la palabra. Espero ir a Valencia. De hecho, voy a Valencia la semana que viene, si es que se puede mantener el foro de forma presencial. En principio está así convocado, el foro CEDE, y estaré allí. O sea que nada, encantada. Me encanta ir a Valencia siempre que pueda, así que encantada y tomo la palabra de volverme a reunir con vosotros de forma presencial. Quiero dar las gracias también y saludar a las autoridades y a todos los asistentes. Nosotros desde COTEC, como todas las instituciones, estamos trabajando en este marco tan sobrevenido y tan singular, ¿no? Históricamente, y bueno, humildemente quiero compartir con vosotros algunas de las propuestas que estamos analizando y que estamos intentando, bueno, más que nada sensibilizar a la sociedad con nuestro análisis, así que muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que ya antes de esta pandemia teníamos todos la sensación de vivir una época de cambios, ¿no? Y estábamos todos inmersos y preocupados y ocupados con todos los cambios que estaban aconteciendo y como dice nuestro vicepresidente José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, él dice que ya no es que estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, ¿no? Y ahora desde luego esto está clarísimo y por eso tenemos que estar más atentos que nunca. Fijaros que desde muchas instituciones, desde luego desde Redit, veníamos defendiendo esa transición a una economía basada en el conocimiento, que en España no parecía que veníamos haciendo bien los deberes, defendíamos la I+D+I, pero no conseguíamos avanzar realmente en ese modelo, ¿no? Y fijaros que incluso en este plan ahora, donde bueno, cada país ha denominado su plan relanzamiento, reapertura, las misiones de Italia, pues nosotros en España ya decimos reconstruir, así que yo ahí lo dejo, pero ojalá esta parte de construcción, como no, el sector de la construcción es también muy importante, pero también se haga desde el conocimiento. Así que yo os voy a compartir con vosotros una presentación. Un segundo. Para ir comentando algunos aspectos. Un segundo, a ver si se ve ya. ¿La veis, verdad? Bueno, a ver, nos pareció muy interesante una entrevista que hicieron en La Vanguardia al Premio Nobel de Economía Finn Kitland, ¿no? Y nos parece muy interesante y esto nos ha inspirado mucho. Él dice que a diferencia de lo que ocurre con los desastres naturales, cuando viene un terremoto, un seísmo, unas inundaciones, un incendio, pues él dice que esta pandemia que hay que observar y esta pandemia deja intactas nuestras infraestructuras físicas, ¿no? Y por lo tanto, esta llamada reconstrucción, por lo tanto, no es una reconstrucción física, sino que es una reconstrucción inmaterial. Es verdad que la metáfora del terremoto y estos efectos destructivos que estamos viendo es valioso, pero tenemos que entenderlo bien. Hemos vivido una sacudida inesperada, hemos vivido un terremoto, estamos viviendo, ¿no? En esta segunda oleada, un terremoto sanitario, pero lo que es seguro es que está provocando un tsunami económico de unas dimensiones enormes, ¿no? Y como pasa con los terremotos, pues los terremotos, aunque no pueden agendarse, normalmente se conocen bien los riesgos y se sabe que tarde o temprano ocurrirán. Algunas zonas de España lo saben especialmente bien, pero cuando ocurre un terremoto, uno puede hacer dos cosas, ¿no? Una vez cuando vemos que está devastado, podemos hacer dos cosas. Una es reparar los desperfectos del terremoto sin más, y otra es replantear la manera de edificar desde los cimientos para que haya el menor impacto posible la próxima vez. Bueno, pues nosotros desde COTEC intentamos que esta reconstrucción, sea la que sea, y se adopte la hoja de ruta que se adopte, además de ser robusta y flexible para las siguientes sacudidas, que las habrá, pues atienda también a estos movimientos tectónicos profundos, irreversibles, implacables, que ya se venían dando antes de esta pandemia y que la pandemia los ha acelerado y que no tenemos que olvidarlos. O sea, de hecho, pensar en estos pilares, que ahora hablaré de ellos, de cada uno de ellos, tienen que soportar bien, tienen que servir para soportar bien ambas dinámicas.
las de una agitación violenta, de un evento como este sobrevenido, pero también este cambio profundo en una dirección que se conoce bien, aunque no siempre se está teniendo en cuenta. Y en esto estamos trabajando en que se tenga en cuenta estos efectos de estas transiciones profundas, ¿no? Kitland ya decía que ya apuntaba en esa frase que hemos sacado ahí, que la innovación es una herramienta clave, ¿no?, para este reto colectivo de reconstruir. Nosotros, como venimos defendiendo en COTEC, nosotros entendemos la innovación como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Decimos que todos los cambios son importantes y todos hay que observarlos, no solo los tecnológicos. Tenemos cambios sociológicos importantísimos que están influyendo en nuevas dinámicas, de trabajar, con la pandemia se han acelerado, de trabajar, de divertirnos, de relacionarnos, ¿no?, basado en el conocimiento, no solo científico. Hay un conocimiento en las organizaciones importantísimo y hay que capturarlo, ¿no?, en las organizaciones empresariales, académicas, políticas también, ¿no?, y que genera valor no solo económico. Y es importante pensar que cuando hablamos de innovación se tienen que dar los tres elementos. Se tiene que dar un cambio basado en un conocimiento y tiene que haber valor. Tienen que concurrir los tres fenómenos. Como os podéis imaginar, el territorio de la innovación es absolutamente inmenso y en gran medida está inexplorado, y necesitamos entrar en esta exploración permanente de la mano de la colaboración entre todas las instituciones, teniendo en cuenta que, y además estamos convencidos que también Reddit comparte esta reflexión, ¿no?, y es que la innovación es la mejor herramienta para reformar las estructuras, los procesos y las reglas que configuran el mundo que hoy conocemos. Y posiblemente hoy hay que configurar nuevas reglas con este fenómeno tan acelerado, ¿no? Como decimos, la innovación es la mejor herramienta, pero desde luego no es la única. Tan importante como la innovación, para saber hacia dónde hay que ir, es la participación y el liderazgo. Estamos en un momento, vivimos un momento, siempre es importante el liderazgo, pero es que ahora es una necesidad imperiosa. Necesitamos líderes que nos señalen el camino por el que hay que avanzar y que sintamos, porque esto es también un tema de sensaciones, de sentimientos, que sintamos que estamos avanzando en la dirección correcta. Así que esta parte de liderazgo participativo, donde vemos que hay líderes que se ponen de acuerdo desde posiciones distintas, y creo que todos estamos entendiendo a lo que me estoy refiriendo, es también una necesidad. Y además vemos, incluso, bueno, vemos colaboraciones empresariales, vemos colaboraciones académicas, pero incluso a nivel político, vemos que no es muchas veces cuestión de partidos, vemos que es cuestión de liderazgo. Dentro de los mismos partidos se están configurando acuerdos de una manera distinta. O sea que más que nunca son importantes las personas. Y esta necesidad de liderazgo compartido tiene un impacto especialmente relevante en la relación entre lo público y lo privado en este contexto que estamos viviendo. Una relación que tradicionalmente ha estado marcado y sigue estando marcada por estigmas, por prejuicios, en los que este genial Forges siempre ha ilustrado, ¿no?, en las viñetas. Vemos demasiados qués, demasiados quiénes, demasiados cuándos en el debate de este fondo de recuperación, pero hay que innovar en los instrumentos administrativos. Hay que reinventar de alguna manera los mecanismos de cooperación para que la ayuda europea sea realmente transformadora, porque la oportunidad es única. No va a haber una oportunidad como esta, desde luego esperemos que no en el corto plazo, porque desde luego no la produzca un evento sobrevenido, pero no tendremos otra oportunidad como esta. Y realmente es importante que esta ayuda europea sea transformadora para España. Así que nosotros desde COTEC estamos sobre todo centrados en los cómo. Es urgente repensar esta relación entre administraciones y empresas. En un momento tan disruptivo como el que estamos viviendo, en el que desde luego necesitamos certezas, pero la verdad es que cada vez son mayores las incertidumbres y vamos a tener que aprender a vivir con las incertidumbres. Vamos a tener que aprender a vivir con un mundo en continuo movimiento y con circunstancias sobrevenidas. Por eso debemos fomentar el aprendizaje mutuo, la fertilización entre el sistema público y el sistema privado, donde trabajamos juntos con transparencia y aprendiendo y mostrando lo que vamos aprendiendo. De hecho, nosotros
desde Ecotec reivindicamos el papel que tienen las administraciones públicas, no solo como promotores de la innovación, o sea, promoviendo políticas que ayuden a innovar, sino como sujetos innovadores en sí mismos. Y esto es un concepto muy fácil, o sea, es difícil predicar si no es como el ejemplo, y esto nos pasa a nivel profesional, a nivel familiar. Qué difícil es cuando uno es incoherente, cuando uno propugna algo que no es. Bueno, pues lo que defendemos es que las administradoras tienen que ser innovadoras, las administraciones tienen que ser innovadoras en sí mismas, ¿no? Somos sujetos innovadores en sí mismos. Y también apostamos por un modelo de empresa que trabaje activamente por el bien común, que sea, por lo tanto, un agente político activo. De hecho, cada vez es más difícil pensar que pueda darse una sostenibilidad económica de una cuenta de resultados a largo plazo sin elementos como la sostenibilidad social o la sostenibilidad medioambiental. Y esto no es una cuestión menor. El cómo trabajen las empresas, el cómo trabajen los estamentos públicos, no es una cuestión menor. Porque ante este cambio tecnológico global acelerado, hay dos escenarios posibles. Bueno, siempre hay intermedios, pero por hacer los extremos, ¿no? Nos podemos imaginar un futuro utópico en el que, bueno, se reinventan las empresas, los gobiernos, se refuerzan las democracias, pero también hay escenarios distópicos que condenan a lo público a la irrelevancia y dejan derechos y dejan libertades que son irrenunciables en manos de unos pocos agentes fuera del control de las instituciones. Y por lo tanto, no pensemos que no hay amenazas entre un modelo y el otro. O sea que tenemos que trabajar, sector público y sector privado, tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que promover alianzas claras por el bien común. Y creo que es importante desarrollar herramientas que nos ayuden, que ayuden a los legisladores, a los gestores, para dar una respuesta regulatoria más ágil, más segura ante estos retos, ¿no? Presentes y futuros. Algunos los conocemos, otros no los conocemos, pero tenemos que procedimentar de alguna manera. Bueno, pues antes de entrar a analizar con perspectiva este momento y algunas de las reflexiones que estamos llevando a cabo, me gustaría compartir con vosotros, porque nos inspira mucho en Ecotec este concepto, nos gusta mucho esta ventana de Overton. Joseph Overton sostiene que en cada momento de la historia, y ahora lo estamos viendo, el rango de ideas políticamente discutibles es limitado. ¿Limitado a qué? Pues limitado a lo que consideramos obvio o necesario, o lo que consideramos que es difícil, pero que es posible, que es plausible. Y Overton decía que esto es lo que marca los límites de nuestra capacidad para llegar a acuerdos. Imaginaros, un buen ejemplo creo que es, imaginaros lo que hubiera sido plantear, no sé, el descanso dominical o la abolición de la esclavitud hace 200 años. Pues haberlo planteado, le hubieran tachado de loco o de provocador a cualquier persona, ¿no? Y en este momento nos tenemos que dar cuenta que lo mismo pasaba. Imaginaros el año pasado, 2019, alguien que hubiera planteado con fuerza y con vehemencia el ingreso mínimo vital o la regulación del teletrabajo. Pues no tenemos muy claro que esto hubiera sido un éxito. Posiblemente, como no hubiera sido posible el debate y el acuerdo, hubiera saltado por los aires una propuesta así, ¿no? Bueno, pues sin embargo ahora esto es una realidad. ¿Por qué? Porque estos seísmos, este seísmo pandémico que estamos viviendo, abren y cierran ventanas, como la de Overton, de forma brusca. Y lo que ha pasado de forma brusca, pues nosotros en Ecotec nos gusta hacerlo con calma. Veníamos trabajando sobre el ingreso mínimo vital, veníamos trabajando sobre la regulación con el teletrabajo, con calma, con las instituciones, con los sindicatos, con las empresas, y de esta manera intentamos promover un debate más sereno, ¿no? Pero para cambios que vienen sí o sí en estos movimientos tectónicos que decía antes. Nosotros hemos desarrollado una metodología que le llamamos la llave de Ecotec, que nuestra metodología lo que implica es reforzar el tradicional trabajo con expertos, que son las personas, pues, que por definición saben lo que hay que hacer, desarrollar nuevas fórmulas de relación con influenciadores, que son estas personas que nos dicen lo que hay que hacer, que tienen antena, que tienen autoridad y que escuchamos, y que son su opinión es importante para todos. Y también, y este tercer segmento es muy interesante, que es el de los facilitadores. Esas personas que saben cómo hacerlo,
que desde luego están en los servicios técnicos de las administraciones públicas y también en los servicios jurídicos de las grandes empresas, esas personas que saben cómo cambiar los procesos, los procedimientos internos para producir cambios, ¿no? Y que esta llave de Cotec, en cada problema elegido, pues estos núcleos son distintos. Y así es como veníamos trabajando y así es como seguimos trabajando en este momento, ¿no? Bueno, pues como apuntaba, como apuntaba al inicio, hemos de reconstruir el país sobre un terreno que no es sólido, que está sometido a permanentes sacudidas, algunas imprevisibles como el COVID, pero que también otras son el fruto profundo de estos movimientos tectónicos que, como digo, se están produciendo a gran escala, a medio plazo, y que los ha ralentizado, los ha acelerado, perdón, esta crisis. El primero es ese cambio en los flujos de información de lo analógico a lo digital. El segundo es en lo que se refiere a ese cambio en los flujos de materia prima y energía. Y el tercero es en lo que se refiere a los cambios en los flujos de inversiones que venían siendo materiales a esas inversiones en intangibles, considerando como intangibles, pues imaginaros, la I+D, los datos, la reputación, los procesos, la formación, todos estos intangibles que realmente hacen operar a las instituciones de una manera más eficiente y más competitiva. Cuando pensamos en la transición hacia la economía digital, pues este confinamiento tan estricto que hemos logrado en lugares muy recónditos de España, pues hubiera sido muy difícil, si no imposible, hace tan solo unos años, desde luego sin afectar de forma grave a la prestación de servicios o de suministros esenciales, ¿no? Y yo creo que podemos decir que esto ha funcionado muy bien. ¿Y por qué ha funcionado muy bien? De hecho, ha funcionado bastante mejor que en países como puede ser Alemania, Francia o Reino Unido. Realmente ha funcionado muy bien. Pues ha funcionado muy bien porque destaca en España la fortaleza y la extensión de nuestra red de telecomunicaciones. Tenemos que estar bien orgullosos de ello. Luego veremos algunos de los problemas que hemos tenido en el ámbito digital, pero desde luego no por el problema de la fortaleza y de la red de las telecomunicaciones. La pandemia ha acelerado en cuestión de semanas fenómenos que hubiéramos tardado, pues yo que sé, años, ¿no? Como el teletrabajo o el comercio electrónico, pero también el uso de la videollamada. Ahora ya, no sé, por lo menos en mi experiencia, hacemos más videollamadas que antes. Antes eran más llamadas, ahora más videollamadas, y esto está cambiando las relaciones interpersonales o desde luego el boom del entretenimiento en red, ¿no? Que esto ha sido también un cambio increíble. El segundo, el cambio respecto a la economía circular. Hemos visto también que durante esta crisis hemos visto roturas permanentes en las cadenas de suministro globales, en muchos productos que han sido estratégicos, y lo hemos sufrido de manera muy dramática, ¿no? Y esto deja muchos interrogantes en cómo tiene que formularse este modelo global de producción y consumo. Y todo lo que deja interrogantes abre oportunidades a repensar nuestra industria, a repensar nuestro sistema energético o a repensar nuestra propia conducta como consumidores, ¿no? Y parece claro que la pandemia podría impactar en esta reordenación de la cadena de suministro global. Desde luego, esta es una gran reflexión a nivel europeo, pero creo que se está dando en todos los países, ¿no? Incluso hilado este cambio en las cadenas de suministro con las tendencias demográficas, con un posible replanteamiento de la vida, de un cambio de las grandes ciudades a buscar modelos alternativos más equilibrados, donde las zonas rurales tienen, de hecho, una oportunidad que antes no tenían, ¿no? Y como decía, la tercera transición hacia la economía intangible, pues decía Finland, ¿no? Que esta fase de reactivación, los intangibles tendrán un gran peso. ¿Y por qué dice esto? Porque si pensamos en la importancia que está teniendo en este momento, y ahora lo veremos con un poco de detalle, cómo de preparados estábamos en nuestros procesos de I+D, cómo de preparados estábamos para afrontar una digitalización de la noche a la mañana, cómo de preparados, cómo eran nuestras bases de datos, cómo confiamos en la reputación de algunas instituciones. Bueno, pues
Esta economía intangible, que ahora profundizaré, está marcando una gran diferencia, ¿no? Cuando pensemos en utopías, como decía antes, o pensemos en distopías, dejadme fijarme en las distopías, ¿no? Si pensamos en estos tres movimientos, en las distopías, una distopía digital sería, y lo estamos viendo, brechas entre territorios, brechas entre grupos de edad, brechas entre nivel formativo, porque se están dando brechas por problemas en acceso a la red. Una distopía circular podría ser una pérdida de empleo en sectores que no se han circularizado, que siguen siendo lineales y que realmente cierran muchas empresas. Podemos pensar en distopías con costes ambientales, con transiciones no inclusivas y desde luego la distopía intangible, y esto lo estamos viendo con movimientos de las grandísimas empresas tecnológicas, es ese efecto de que la ganancia lleva todo por delante, ¿no? Y otras consecuencias indeseables de esta economía intangible. Decir que la recuperación económica ha de ser medioambiental y socialmente responsable, yo creo que esto ya es demasiado ambiguo, ¿no? Tenemos que ir concretando, tenemos que ir concretando compromisos ciertos y espero que este deseo sea compartido. En COTEC no tenemos ninguna duda de que el camino lo va a marcar la economía circular. La economía circular no es una tendencia, o sea, realmente la economía circular es un cambio de paradigma en la manera de producir y de consumir, que va mucho más allá de las bondades medioambientales. Y esto puede significar para Europa ni más ni menos que una menor dependencia energética y una mayor soberanía tecnológica, ¿no? Que tanta falta nos hace. O sea, yo creo que nos ha quedado claro que la soberanía nacional pasa por la soberanía tecnológica y esto parece que no viene bien lo de pensar que inventen ellos o que inventen otros. Tenemos que estar liderando parte de nuestro destino y si para liderar nuestro destino tenemos que ser un país tecnológicamente líder y potente. Pensando en la economía circular, pues fijaros que ya en el año 2017 centró la cumbre de COTEC Europa en la ecología circular y en aquel momento, donde veníamos recuperándonos de la crisis económica, pues parecía que España lo estaba haciendo bien. Solemos medir, vimos la situación de la economía circular en España y nos situábamos en 2017 en ese grupo de países europeos con una mayor productividad de los recursos. En gran medida, como consecuencia de esta crisis económica, que venía frenando sectores muy intensivos en el uso de materia prima y energía. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando hemos hecho el segundo informe sobre economía circular en 2019, pues vamos peor. Entonces tenemos que reconsiderar este optimismo inicial. ¿Por qué vamos peor? Porque nos recuperábamos de nuevo de forma acelerada y España volvía a ser modelo Europa de crecimiento otra vez, pero como de costumbre lo hacíamos asumiendo graves riesgos y desequilibrios. O sea, nos recuperábamos de forma acelerada, pero nos recuperábamos de forma desequilibrada. Así que estamos a tiempo de reconstruir y de reconducir esta tendencia y volver a esta senda de incrementos en la eficiencia en el uso de materias primas y energía. Desde luego, Europa lo ha entendido clarísimo y Europa está ahora enfatizando mucho en esta transición circular en sus planes de recuperación y así esperemos que lo haya entendido también el Gobierno de España, yo creo que sí. Desde luego hay un énfasis, vamos a ver ahora cómo es la respuesta por parte de las empresas, pero señalar que si bien por fin en España había una estrategia de economía circular, han tardado casi 3 años y 3 gobiernos en ver la luz. Así que hay transiciones que de verdad no se pueden demorar. Otro aspecto fundamental en la transición, en las transiciones en general, que intentamos hacer énfasis en COTEC, es la divulgación a gran escala. Necesitamos unas antenas distintas y realmente en COTEC estamos dedicando muchos recursos a intentar buscar formatos nuevos de divulgación a gran escala. Economía circular, hace algunos años, pues, mira, fijaros, lo hemos medido también, en el año 2017, 1 de cada 10 españoles conocía la economía circular. En 2019 ya es 1 de cada 3. Nosotros pensamos que humildemente algo hemos tenido que ver y os voy a... Es nada, un mini vídeo muy cortito, dejadme poner un pequeñito tráiler, pero yo os aconsejo que lo veáis, está en YouTube, porque ha tenido
15 millones de visitas. De hecho, es el vídeo más visto, o sea, el vídeo en economía circular que ha tenido mayor repercusión de todos los que hay. Dejarme poneros este tráiler. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la manera en la que fabricamos y usamos las cosas? Extraemos recursos, los refinamos, convirtiéndolos en materiales Ay, perdón. listos para usar, con los que fabricamos piezas que ensamblamos para obtener un producto final que usamos hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo al final, todas las fases han producido residuos. Todas contaminan con gases como el famoso dióxido de carbono que nos calienta tanto, y todas consumen energía que sacamos de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos. Una vez acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. Nuestro problema se llama economía lineal. Extraer para tirar. De 60.000 toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará. La hemos perdido para siempre. Se ha convertido en 1.300 toneladas de residuos cada año. Sí, todos hemos pensado en reciclar. Ayuda, pero no basta. Después de tantos años insistiendo, solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar, con lo que sí podemos producir una parte, pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo. Esperad, ya estamos llegando a un sitio. Si todo esto ha sido para fabricar productos, ¿y si te digo que la solución ha estado todo el rato delante de nosotros? ¿Y si te digo que no tenemos tanto tiempo como pensábamos? ¿Y si te digo que en este pequeño punto azul estamos condenados a entendernos? Bueno, pues este es el pequeño tráiler sobre el vídeo de economía circular, pero la verdad es que estamos muy contentos porque se está utilizando también en foros educativos, en universidades, incluso en colegios y bueno, que pensamos que está teniendo mucho impacto, sobre todo en el entendimiento y en la asunción del compromiso por parte de todos, ¿no? Si nos vamos a la transición digital, bueno, la transición digital en Cotec tenemos un trabajo muy extenso, imposible de resumir, pero dejadme deciros que nuestro foco en este momento es el impacto que tiene la transición digital en el ámbito laboral y social. Y la primera de estas cuestiones se ilustra aquí en esta diapositiva que estáis viendo y son datos extraídos con nuestra encuesta de percepción social sobre la innovación, una encuesta que hacemos cada 2 años también con Sigma 2, y la verdad es que los datos son claros por una parte y preocupantes por otra, porque revelan claramente las debilidades de nuestra capacidad para aprovechar estas excelentes infraestructuras y redes que hacen de España, como decía antes, uno de los países potencialmente mejor preparados. A partir del año 2019, en el análisis que hacemos, empezó a cobrar especial relevancia el estudio de las relaciones entre digitalización e igualdad. Todos intuimos que la sociedad digital cierra algunas brechas, pero lo que está claro es que abre otras. Y desde luego estamos muy contentos porque estamos trabajando con muchos de nuestros patronos y de nuestros miembros de Cotec, con Google, McKinsey, Telefónica, Indra, SAP, con muchas empresas que realmente están preocupadas y ocupadas en entender este fenómeno y desde luego ponerle remedio. Otro de los efectos claros de la digitalización es el futuro del trabajo y en este estamos muy enfocados. Hemos hecho también un vídeo, el vídeo sobre mi empleo, mi futuro. Este vídeo tiene, yo creo que aproximadamente 1 año en este momento. Suman ya 2 millones de visitas desde YouTube, lo podéis ver, también este tiene 2 partes, dos partes de 15 minutos cada una, y hemos logrado ya recabar 100.000 firmas de apoyo a un manifiesto para colocar el futuro del empleo y la reforma educativa pendiente para el futuro del empleo, para hacerle frente en el primer nivel de la agenda política, y en breve estamos preparando un acto formal para hacerle la entrega de firmas a la ministra de Trabajo. Os voy a poner también este trailer.
Es probablemente uno de los temas más importantes de la década y casi ninguno, por no decir ninguno de nuestros políticos, está hablando de ello. Dos humanos entran en un bar. El más mayor dice: a los jóvenes de ahora os lo hemos dado todo hecho. El joven dice: eso no es bueno necesariamente. Bueno, y por último, vamos a la transición hacia esta economía intangible, ¿no? Donde veis de nuevo pues, que en España vamos retrasados, Europa en general y España en particular. O sea, realmente hay un gran movimiento de los flujos de inversión. En Estados Unidos es espectacular. Y de hecho, incluso en la comparativa de todo, o sea, en el mercado de capitales, las salidas a bolsa, se tiene en cuenta cómo de preparadas están las empresas en sus aspectos de intangibles. Y aquí, pues en Europa vamos rezagados. Incluso tenemos una regulación que no recoge bien la medición de esta realidad, ¿no? Una parte relevante de este cambio de flujo de inversión hacia activos intangibles, pues no aparece reflejado ni en los balances empresariales ni en las encuestas nacionales. Tradicionalmente, los estadísticos y los contables han tratado el gasto en intangibles como consumo intermedio y no como inversión. De hecho, el intangible más reconocible, que es la propia I+D, se considera inversión solo desde el año 2015 por parte del INE, ¿no? Y la verdad es que lo que no se mide adecuadamente, pues es difícil que lo gestionemos adecuadamente, ya sea una empresa o un país. Y esta medición más precisa es una condición necesaria para facilitar la financiación. Porque imaginaros, bueno, por una situación muy cotidiana, ¿no? Una capacidad crediticia de una empresa en un banco. Pues ya no es que los bancos quieran o no atender esta realidad, es que no tienen marco normativo, no pueden asignar capacidad crediticia a los activos intangibles. En países como Singapur o muchos países de Asia, ya incluso las patentes se aceptan como colateral bancario, ¿no? En Europa estamos muy lejos de esto. Y por eso tenemos que seguir avanzando en entender la economía intangible de los países. Aquí estamos colaborando muy bien, aprendiendo mucho de ellos con el IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y queremos medir la realidad, esta realidad nacional e internacional, y queremos medirlo y queremos ver cómo va avanzando año tras año, ¿no? Pero os daré un dato. En Estados Unidos, por cada euro que el sector privado de Estados Unidos o de Francia invierte en intangibles, dedica 1,4 euros a intangibles. En España la proporción es la contraria. Por cada euro que se invierte en activos tangibles, solo se invierte medio euro en activos intangibles. Así que este es el dato que dejo ahí. Hay mucho camino por recorrer, pero esta transición es una transición importante. Imaginaros lo importante que son los aspectos formativos. Formativos a lo largo de la vida, pero formativos yo diría que es que cada día de nuestra vida tenemos que seguir formándonos para una coyuntura, y no solamente una coyuntura y una transición unas transiciones como las que estamos viviendo, ¿no? Bueno, deciros que estamos trabajando de forma muy notable en COTEC, incluso con referencias internacionales que están viniendo a dar charlas en abierto, y os animo también a que os apuntéis, porque hay mucho que aprender en esta financiación de los activos intangibles, que sin duda es uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Estamos haciendo, bueno, ya hemos hecho también, de hecho en la época del confinamiento, hemos hecho también el vídeo, todavía no lo hemos estrenado, pero espero que dentro de poco podamos compartirlo con vosotros. Bueno, pues hemos hablado de este terremoto pandémico, ¿no? Para el que ningún país estaba preparado, y de los movimientos tectónicos, estos que sí ya conocíamos, pero decir que la propia pandemia
nos advierte si realmente estamos preparados, tenemos los cimientos suficientes para una reconstrucción adecuada. Desde luego, ninguna sociedad, ningún país estaba preparado para evitar la catástrofe, pero ya estamos viendo que cada país ha mostrado diferentes capacidades para afrontarla y que estas diferentes capacidades se están explicando en gran medida, y van a explicar en gran medida el devenir de la pandemia y las diferencias en la etapa de la recuperación. Y por eso nos gusta decir la recuperación inmaterial, porque son pilares inmateriales sobre los que se tiene que cimentar esta reconstrucción, sea la que sea. Tengamos la hoja de ruta que tengamos. Sin cimientos sólidos es difícil que podamos aguantar futuras crisis y volveremos a ser el país que más sufre si no nos fijamos en estos cimientos, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Durante muchos años nos recuperamos de forma acelerada, pero ¿por qué? Como no nos recuperamos de forma equilibrada, pensamos de verdad que esta fragilidad que tenemos de cimientos ha vuelto a poner en peligro todo lo que estábamos admirando, ¿no? ¿Cuáles son estos? Hay varios pilares que podríamos pensar, ¿no? Pero desde luego nosotros pensamos en COTEC que hay 4 que son imprescindibles. Lo primero, las capacidades educativas. Las capacidades educativas, la educación, que tiene que ser la política económica más importante de un país, pues qué decir que enseñar a distancia a millones de escolares y estudiantes universitarios de la noche a la mañana ha supuesto un reto mayúsculo para alumnos, para profesores y para familias. Nosotros en COTEC hemos elaborado un informe que evidencia ya que el cierre de escuelas y el salto precipitado a la enseñanza digital está produciendo un impacto muy negativo sobre el aprendizaje de todos los alumnos. Pero además, ese aprendizaje que está siendo negativo en todos los alumnos, pues es muy superior, o sea, mucho más negativo en alumnos de entornos vulnerables. Estamos hablando de brecha de acceso, tener o no tener acceso a dispositivos tecnológicos, brecha de uso, es qué tiempo de uso y qué calidad de ese tiempo tienen para aprender los escolares o los universitarios, y brecha escolar, es decir, cómo de preparadas están las escuelas y el profesorado para afrontar estos procesos de enseñanza online. Desde luego, PISA, el informe PISA 2018, lo que dice es que la mitad de los centros educativos españoles no están preparados para proporcionar una educación en línea eficaz. Lejos de países como Finlandia, donde el 80% sí lo están, Estados Unidos, donde el 77% sí lo están, o Reino Unido, donde el 66% sí lo están. Decir también que la mitad de los docentes españoles carece de formación y de recursos para proporcionar una educación digital. Y esto nos sitúa ni más ni menos que a 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Y estos datos de PISA concuerdan con el que hemos visto antes, esta percepción, ¿no? La percepción sobre cómo de preparados nos sentimos, ¿no? Y esto no les va a decir, ¿no? Para hilar un poco la misma reflexión, señalar que esto no solo les pasa a los profesores, porque 1/3 de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital. Y esta es una carencia que no podemos responsabilizar exclusivamente al sistema educativo, porque la formación y el reciclaje profesional a lo largo de la vida es primero un derecho y segundo una responsabilidad de cada trabajador, y se tiene que incentivar y facilitar en los puestos de trabajo. Si nos vamos a las capacidades tecnocientíficas, bueno, pues en los últimos meses la verdad es que ha sido, por fin, hemos puesto a la ciencia donde siempre tuvo que estar, ¿no? Hemos tenido más atención a los avances de la ciencia que nunca, hemos vivido sus logros, hemos vivido sus dificultades, hemos visto que dependíamos de la ciencia, dependíamos de los laboratorios, de que hay una carrera ahora para la lucha contra el virus, donde España está aportando lo que puede, que también la ciencia necesita una mejor, no solamente más recursos, que por supuesto que también, sino una mejor organización, pero tenemos que entender que muchas veces nos frustramos cuando vemos que hay incluso cambios de criterio de lo que dicen, o cambios o evolución de criterios de lo que nos dicen nuestros científicos. Tenemos que saber que la ciencia trabaja desde la duda, desde la humildad, y lo que mueve al investigador precisamente no es lo que sabe, sino lo que se ignora. Y en esta pandemia
pues lo ignorábamos casi todo. O sea que evolucionar y pensar que tenemos que aprender más para mejorar las recomendaciones, en esto también nos tenemos que acostumbrar, pero tenemos que seguir confiando en nuestros expertos. Lo que es claro es que nadie se va a atrever a negar la relevancia de que el conocimiento científico en estos momentos, y espero que para siempre, porque nos sobrevendrán circunstancias distintas, tenemos que respetar y tenemos que desarrollar este amor a la ciencia, ¿no? La verdad es que en el último periodo de bonanza, pues no parece que en España hemos recuperado el terreno que perdimos en la recesión anterior. Y estamos muy lejos. Vamos a ver cómo se negocian finalmente los presupuestos, pero estamos muy lejos de los niveles que alcanzamos en el año 2010, en el 1.4. Estamos en el 1.24. En el año 2010 1.4, ahora 1.24. Pero fijaros que lo más grave es que, por supuesto, los países más desarrollados han avanzado muchísimo más que nosotros, pero es que en 2018 había 5 países en Europa con menor renta por habitante que España, con una mayor apuesta por I+D. Entre otros, nuestra vecina Portugal, que cada vez es ejemplo de mejores cosas, ¿no? Y esto también tenemos que pensar. Bueno, pues hay muchas dificultades en el ámbito no solamente del diseño y del compromiso presupuestario, sino también de la ejecución y por la inercia, de los problemas que tiene de inejecución el presupuesto y de inercia burocrática. Tenemos, bueno, motivos para la confianza porque se está trabajando, nos consta que el gobierno está trabajando fuertemente en estos aspectos. Nosotros, desde luego, hemos hecho un trabajo, hemos desarrollado nuestras recomendaciones porque hemos entendido y conocemos por muchos motivos muy bien dónde están las barreras y esas barreras tienen que eliminarse. Tenemos que tener un sistema mucho más eficiente. Nos vamos a las capacidades industriales. Bueno, pues advertir que, claro, los riesgos de la progresiva pérdida de peso de la industria europea, pues imaginaros lo que hemos visto ahora, ¿no? El proceso se venía dando ya desde los años 70 y ahora mismo pasamos de tener un 25% del empleo en la industria en los años 70 y ahora aproximadamente es el 10% del empleo en el año 2019, que es el último año que lo ha medido el INE, ¿no? Pero tenemos que señalar también que esta crisis ha habido como un salto cuántico, diría yo, en estos modelos de diseño, de fabricación aditiva, distribuida. Se han hecho EPIs con impresión 3D, se han hecho respiradores, se ha generado una red de nodos de fabricación. El presidente de Reddit, Fernando, lo comentaba antes, ¿no? En sitios muy remotos ha habido como empresas que no lo habían hecho, como SEAT o Fujitsu, han puesto en marcha sistemas, nos han facilitado todas sus capacidades y la verdad es que esta manera distinta de trabajar en red, bueno, pues posiblemente es una oportunidad también para la industria, ¿no? En ver que tenemos capacidades que podemos trabajar con nuevos procesos. Esto, os podéis imaginar que la parte de la industria, esto da para una charla en sí misma, pero dejarme apuntar el último dato, que son las capacidades sanitarias, porque nos parece que este tema de capacidades sanitarias es muy importante. Todos nos sentíamos y nos sentimos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque teníamos los mejores datos de salud de entre los países mejores del mundo. Nos ha dado un funcionamiento muy bueno durante muchísimos años, mejorando cada año, magníficos profesionales, mejorando nuestra expectativa de vida, mejorando la cronificación de nuestras enfermedades. Antes nos moríamos y ahora las podemos gestionar. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Pues justo en el mes de marzo presentamos en colaboración con FENIN un trabajo que analizaba específicamente el nivel de madurez digital de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y claro, como que en la pandemia las dinámicas cambian, pues desde luego el nivel de digitalización es un tema importantísimo. Bueno, pues ¿cómo estamos? Pues estamos mal. El índice agregado es muy bajo, 32%, y además se observa una altísima variabilidad en la madurez y en el grado de adopción de servicios y tecnologías digitales entre las diferentes comunidades autónomas. O sea, hay servicios digitales
diferentes para los ciudadanos y para los profesionales en función del lugar donde uno vive. Y esto es una fuente muy preocupante de desigualdad. Por ámbito de aplicación destaca particularmente, imaginaros lo que es esto, ni más ni menos que la baja calidad de los servicios de análisis de datos, que es un aspecto esencial para cumplir las recomendaciones internacionales. Cuando veíamos cada día, esperábamos ese momento donde Fernando Simón nos daba las cifras, pues es que es muy difícil dar las cifras. Es muy difícil porque no tenemos sistemas para darlas. Así que no culpemos a una persona, no responsabilicemos políticamente a una persona. Pensemos en estos cimientos. No teníamos los cimientos adecuados para tener los datos. Y tenemos, o sea, imaginaros, el valor medio, ¿no?, estatal es del 18%, pero el estudio lo hemos hecho, no podemos dar los nombres de las comunidades autónomas, ¿vale? Son anónimas, están numeradas. Pero deciros que la comunidad, dentro de este 18%, la mejor posicionada está en 49, es decir, no aprueba, pero está en 49, pero es que hay bajas, hay varias por debajo del 5%. Y de verdad que es muy preocupante. Digitalizar nuestro Sistema Nacional de Salud es urgentísimo, urgentísimo. Primero, porque mejoraremos nuestra salud, porque ayudaremos a nuestros profesionales a que dediquen más tiempo a lo que realmente importa, que es esa relación con el paciente, donde puedan utilizar herramientas digitales para optimizar su tiempo. Y porque además, no cabe duda, detrás de una digitalización hay todo un ecosistema de salud, incluida la industria, que se puede reorganizar, donde puede haber enormes oportunidades, ¿no? No lo hemos estudiado, otros datos, ¿no? Pero otros datos, ¿por qué Alemania ha funcionado bien cuando nuestro Sistema Nacional de Salud nos daba mejores datos que el de Alemania? Bueno, pues aquí no digo que este sea el motivo, no digo porque para esto hay que hacer un estudio y no lo hemos hecho, pero hay datos que apuntan a que igual en momentos pandémicos pues han ido mejor. Tenían más UBIs, más camas UBI. ¿Había que tener más camas UBI? Pues no parecía que nos hacía falta a nosotros. Pero claro, en una pandemia no cabe duda que tener más camas UBI pues ayuda. Alemania tiene, creo que son 5 veces más de enfermeras por cada 100.000 habitantes que España. ¿Era necesario en nuestro sistema previo a la pandemia? Pues no parecía que nos hacía falta, pero esto es un hecho que no cabe duda que ha ayudado en la pandemia. Entonces, por eso el análisis de cómo tiene que evolucionar nuestro Sistema Nacional de Salud y todas las oportunidades que se abren detrás son enormes. Hace falta una reflexión serena entre todos los agentes y en esa colaboración con alianzas público-privadas. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad enorme en trabajar todos juntos para dar unos mejores ratios de salud por cada euro invertido, y que además tendrán un impacto importante en la economía. Así que, si os parece, yo dejo aquí las reflexiones diciendo que sea la hoja de ruta que adoptemos, prioricemos los sectores que prioricemos, ayudemos a las empresas, ojalá podamos ayudar a muchas empresas a pasar con herramientas de liquidez, a pasar esta travesía del desierto con la ansiada vacuna que vendrá el año 2021 y estemos ojalá todos vacunados y estemos en otro escenario, la que adoptemos que pase por cimentar nuestro país con solidez, con un sistema educativo, sanitario, tecnocientífico e industrial que de verdad nos dé más solidez para futuras dificultades. Así que aquí lo dejo, Fernando, y encantada de pasar ahora a los comentarios o a las preguntas. Muy bien, Cristina. Interesantísimo. Yo no paro de tomar notas. Y la verdad es que, si me permites, antes de pasar al turno de preguntas, yo me gustaría un poco resaltar algunas de las cuestiones sobre las que has estado hablando, ¿no? Primero, me ha parecido muy interesante el tema de lo de reconstrucción versus construcción y no entender esto como recuperar lo perdido, sino como una oportunidad pues, para ir un paso más allá, ¿no? y de avanzar o de anticiparnos
y de ir preparándonos para esos nuevos retos que nos vienen, que son muchos. Luego también me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con reinventar, redefinir la colaboración público-privada. Creo que estamos en ello los agentes y creo que en cuanto nos ponemos a trabajar como estamos trabajando se ven los frutos, ¿no? Y cuando estamos ahí, pues realmente los proyectos y las dinámicas avanzan porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Interesantísimo, creo que algo que también estamos todos de acuerdo, la importancia de, bueno, sobre todo las administraciones que gestionan estos fondos también y que gestionan las grandes políticas, pues, y nos pasa a las empresas, tenemos que atrevernos a ser innovadores, ¿no? No solamente gestionar esta tipología de fondos, sino atrevernos a innovar. Yo creo que otro tema en el que además los centros de Reddit estamos muy centrados, todo lo que tiene que ver con la economía circular, como un cambio de paradigma y no una tendencia. De hecho, ya está aquí y ya está funcionando y lo que pasa es que tenemos que entenderla y sumarnos de manera más fuerte. Es realmente preocupante, ¿no?, el tema del retorno o la inversión en activos intangibles y esa diferencia entre lo tangible e intangible que has comentado, que se da en el caso de España, de 1 euro a medio euro. Y yo creo que eso tiene que ver con esa falta de visibilidad o concienciación por parte de la sociedad porque no le damos el valor que toca, o todos hablamos de ello, pero no lo ponemos suficientemente en valor. Y luego, respecto a los pilares antisísmicos que has comentado, yo creo que hay algo que hemos vivido todos los agentes que estamos en el sistema. Hemos vivido una pandemia, ¿no?, y de repente estamos todos encantados de ver la respuesta del sistema científico-tecnológico. A veces pedimos milagros, ¿no? Y los milagros no se pueden pedir, más que pedir hay que trabajarlos. Y como tú has comentado, venir trabajando sobre ellos, y también liga con la última de tus reflexiones de que esa reflexión necesaria y sosegada, porque hay cuestiones que no se pueden abordar, sobre todo cuando son cuestiones estratégicas que afectan a nuestra calidad de vida o al sistema sanitario, no se pueden abordar mirando un periodo concreto, sino lo que puedan venir o las situaciones que puedan venir. Dicho lo cual, ya abriríamos el turno de preguntas. A mí me gustaría, como siempre, animarme. Yo pues lanzaré la primera pregunta, Cristina, y a ver si el resto de participantes pues también se van animando. Yo primero, bueno, preguntas ambiciosas, ¿no?, que espero que tú pues puedas darnos luz. Primero, ¿cuáles son los retos que tú entiendes de España, ¿no?, en materia de I+D+I si queremos acortar nuestro posicionamiento respecto a otros países? Estoy hablando de esa foto tan alejada que tenemos de España versus la inversión en PIB de la Unión Europea y en el caso incluso de algunas regiones, pasa en la región valenciana también, pues ese gap que tenemos con la media europea. Es una pregunta un tanto... Bueno, pero... o sea, lo que hay una urgencia que es presupuestaria, ¿no? O sea, España ha destruido capacidades. Realmente teníamos centros muy bien, o sea, bien dotados y trabajando con un horizonte siempre escaso, pero tranquilo, pero ¡buah! Ha habido un recorte tan increíble que de verdad que los centros los centros en general, los centros de investigación lo han pasado muy mal y han centrado mucha atención en la gestión casi como de los pequeños recursos que tenían, ¿no? Y esto merma productividad científica. Y, o sea, que por una parte restaurar la inversión que hace falta, luego entender cómo es el análisis y esa visión que hace Europa, creo que es muy adecuada. A mí me gusta mucho, bueno, igual es porque he participado, pero digamos cuando el programa Horizonte 2020, déjame compartir esta reflexión, porque es la misma que hice en Europa. Con el Horizonte 2020, yo estaba en el gobierno y cuando analizamos las reflexiones que llevaron al diseño del Horizonte 2020, cómo era el escenario que se preveía para el programa Horizonte 2020, pues, ¿qué se analizó? ¿Qué pasó respecto a lo que se analizó? Pues no se vio casi nada. El primer aprendizaje es que cuando haces un escenario a 6 años por delante, o cuando empiezas, de hecho, que es como empiezas 8 o 9 años antes, pues lo probable es que los escenarios cambien. Y por lo tanto, los sistemas tienen que adaptarse a los cambios, ¿no? No se vio ni las emergencias del cambio climático, nada de eso. O sea, se atisbaba, pero no se veía dónde estaban viviendo los problemas, no tantos problemas. Bueno, el cambio principal del Horizonte 2020 al Horizonte Europa
de este programa marco es misionalizar los programas. ¿Por qué? Porque cuando en el Horizonte 2020, que eran retos, ¿no? Los retos de Europa, el cambio climático, el envejecimiento de la población, el abastecimiento de agua. Bueno, pues cuando hay un desafío, nadie tiene la responsabilidad. ¿Qué es? ¿Ha hecho bien Europa en el trabajo sobre el cambio climático? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo medimos? ¿Con papers? ¿Con patentes? ¿Cómo es la contribución? Entonces, esa parte de misionalizar que inspira la misión Apolo, ¿no? Poner un hombre en la luna, ¿lo alcanzas o no lo alcanzas? Este es el reto. Pues a la hora de misionalizar, y se están configurando, hay muchas ya configuradas, pero imaginaros, descarbonizar 100 ciudades europeas en 2030. ¿Se consigue o no se consigue? Lo que es seguro es que todos los agentes tienen que intentar proponer soluciones, incluida la comunidad científica. Y si nos vamos a la comunidad científica, y esto fue un debate que tuve en Europa, porque al principio no lo entendía, pero luego finalmente pues, tuve la realidad, tuve que enfrentarme a la realidad. De los primeros debates en Europa, cuando en el grupo este que presidió Pascal Lamy, el European Research Council, ¿no? Que es como la joya de la corona de la investigación europea, no estaba presente en los debates. Y yo decía, pero yo siempre reclamaba la presencia del ERC. ¿Por qué no está el ERC en estos debates de por dónde tiene que ir Europa, cómo misionalizamos la ciencia y la innovación europea? Y me decían tristemente que posiblemente la actitud no es la adecuada para pensar en las soluciones europeas. Porque ya verás que lo único que pedirán es presupuesto. Bueno, esto lo estoy exagerando un poco, que no se me malinterprete tampoco, pero es verdad. Yo he hecho en falta esa actitud de la comunidad investigadora de querer formar parte de la solución. Que no estoy hablando de investigación aplicada, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de excelencia en la investigación. O sea, la investigación tiene que ser de excelencia, buena, por encima de todo. La aplicada y la básica. Lo que tiene que ser es buena, cada uno desde su ángulo. Pero, hombre, esa actitud de querer contribuir a formar parte de la solución de los desafíos europeos, este cambio de actitud es algo que tenemos que impulsar entre todos. Investigadores comprometidos con esto. ¿Y esto cómo se hace? Esto desde el laboratorio solo, no solo, que también. O sea, también desde el laboratorio con los colegas y con la comunidad científica. Pero uno tiene que poder relacionarse con la industria, ver qué necesita la industria, ver cuáles son los desafíos de la industria, ver cuáles son los desafíos de la sociedad, de los gobiernos. O sea, que en esa alianza público-privada, el sistema, la academia tiene que estar de forma permanente. La academia tiene que entrar dentro de las empresas, la academia tiene que entrar dentro de las instituciones, porque tenemos mucho que aprender de la academia y la academia se inspirará de las dificultades o de las circunstancias de otros estamentos de la sociedad civil. O sea que esto, yo diría, yo sé que estoy haciendo un marco un poco amplio, pero que no se quede solo en el debate de los presupuestos. Y luego, nuestra segmentación, tenemos un sistema científico muy segmentado. O sea, han crecido los grupos de investigación, pero seguimos trabajando de forma segmentada. Muchas veces trabajamos desde España con Europa, pero no trabajamos entre nosotros. Las universidades, pues no sé si hay otras alianzas, pero por ejemplo, las cuatro universidades que forman la alianza 4U, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Carlos III. Las 4 universidades ahora se presentan juntas en Europa. Tienen movilidad entre el profesorado. Los alumnos pueden moverse entre las 4 universidades. Esto nos hace falta. Mayor concentración, que no es fusión, es concentración y mayor flexibilidad a la hora de trabajar juntos, ¿no? O sea que yo diría más presupuesto y una mejor organización y muy volcados con Europa. Seguimos con más preguntas por parte de Javier Sánchez del IBV. Comenta relativo a la colaboración público-privada que tanto nos afecta, nos interesa a todos. Pues él menciona que, bueno, que parece ser que no está siendo lo suficiente, ¿no?, para absorber toda la innovación que se genera en España. Nosotros pone un ejemplo de ese respirador que he comentado anteriormente, ¿no?, un respirador elaborado entre 2 centros tecnológicos, IBV, IDIME, la Politécnica de Valencia, Ford, Celestica y TAM.
¿vale? Pues bueno, un respirador que ha salido además a digamos, una tecnología muy fiable, un coste muy apetecible para las administraciones y, sin embargo, no ha habido una absorción, una adaptación por la sanidad pública o está costando mucho, ¿no? Quizás ahí sí tiene que ver con lo que has comentado pues bueno, dentro de estas reglas del juego, del marco regulatorio, de la mentalidad, de cómo entender esta colaboración que a veces desde algunas administraciones se fomenta mucho, pero claro, el conjunto de la administración es la que quizás no acaba de conectar, igual que nos puede pasar con el ámbito empresarial, ¿no? de crear esos puentes. Entonces, me comenta eso. ¿Cómo ves tú esa situación? Hombre, no es lo mismo adoptar innovación, qué sé yo, para adoptar un nuevo sensor que mida, yo qué sé, tráfico en las carreteras, que adoptar un respirador. O sea, que en el ámbito de la salud, afortunadamente para todos, el proceso es muy regulado y muy intervencionista, como no puede ser de otra manera. Estamos viendo cada día cómo se paran ensayos clínicos porque hay un efecto adverso. Entonces, aquí yo tengo que resaltar el papel que ha tenido la Agencia Española del Medicamento, papel sobresaliente. O sea, es espectacular el trabajo que ha hecho la Agencia Española del Medicamento, donde os podéis imaginar todos los proyectos que le han llegado, todo el desempeño que ha tenido. De verdad, yo enhorabuena a Raquel, la directora, porque tiene los recursos que tienen y han hecho un trabajo impresionante. O sea, no conozco el proyecto vuestro concretamente, Javier, no lo conozco en concreto, o sea, los detalles, sí conozco el proyecto, pero no los detalles, o sea, que no sé cómo habrá sido ese proceso regulatorio, pero realmente para adoptar un dispositivo, en este caso, tiene que contar con todo el beneplácito de la Agencia Española del Medicamento, y las pruebas no son neutras, tienen su riesgo. Entonces, a la hora de adoptar, yo diría que si cumple todos los requisitos no debería de haber un problema de adopción. ¿Cuáles son? Hay herramientas interesantes que me consta que la Comunidad Valenciana lo está empleando, ¿no? Por ejemplo, la compra pública de innovación es un instrumento muy adecuado para traccionar de todo tipo de productos y servicios, sobre todo productos o soluciones que nunca antes se habían adoptado, ¿no? No sé cómo será, no sé cómo está pasando respecto a vuestro proyecto en concreto, pero desde luego caminos hay para hacerlo, y si es diferencial respecto a otras opciones, debería de adoptarse. Sí. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues trabajar con los reguladores, trabajar con quien tiene que tomar la decisión. Esa es la manera. Trabajar abiertamente para entender, si no se adopta, ¿por qué no se adopta? Seguramente hay razones. El problema es que cuando hay razones y no se comparten, porque hay tradición de no compartirlas, pues uno se frustra. Porque muchas veces cuando uno le explican las razones, uno las entiende. Pero claro, qué difícil es que la administración pública te dé razones. Te dice no y recurre si quieres. Y entonces esto uno se frustra muchísimo. O sea que igual en esto podríamos avanzar un poco también. Yo quería aprovechar tu amplísima experiencia para ampliar un poquito el punto de vista. Ya no es la cuestión de la agencia, que por supuesto se hizo con todo el rigor y se recibió la debida aprobación. Yo estaba pensando a lo largo de tu charla, cuando hablabas de los facilitadores, que dentro de todo lo que es esta llamada a la acción conjunta que estamos todos demandando, la propia administración puede hacer algo más. Puede incorporar facilitadores en todas sus estructuras para que cuando las empresas, ayudadas por la ciencia y la tecnología, generen nuevas soluciones o mejoren lo que exista, sean las primeras en adoptarlo. Cuando has hablado del pilar de la educación, del pilar de la sanidad, donde hay tantísima compra pública, si fuéramos capaces de conectar esos dos pilares con el industrial y con el tecnocientífico, fíjate la capacidad que tendríamos de contribuir todos al bien común. Eso es lo que creo que la Administración aún no ha tomado conciencia desde la parte de su capacidad de compra. Pero fíjate, Javier, imagínate que ahora tenemos la noticia de que la Agencia Española del Medicamento se reúne con empresas para entender cuáles son sus avances. Bueno, se ganarían unos titulares porque se presupone que hay un interés detrás. Es que tenemos que dejar de presuponer, tenemos que dejar de hacer demagogia, tenemos que entender que tiene que ser así, o sea, que las administraciones y las empresas y los centros, todas las instituciones, da igual que sean académicas o empresariales, ¿por qué no podemos hablar? Pero si es que tenemos que hablar. O sea, ¿cómo es posible que a un país, esto pasó, ¿no? con el tratamiento con hepatitis C, ¿cómo es posible que de repente, que hay un tratamiento que cura la hepatitis C? ¿Qué hacemos ahora que hace falta 3.000 millones? Pero ¿cómo va a ser esto una sorpresa?
Si desarrollar un fármaco está absolutamente pautado, o sea, los países tenemos que estar, las agencias regulatorias tienen que estar pendientes de cuándo un fármaco que tiene, un dispositivo que tiene posibilidades de salir porque tiene buenos resultados, tiene que estar preparado para adoptarlo, no puede ser una sorpresa. Y eso pasa por una interlocución mucho más cercana. O sea, que tenemos que trabajar, tenemos que no se vea mal. Claro que tienen que ser independientes, faltaría más. Esto es la garantía de todos, pero la independencia y la interlocución pues, no tienen que estar reñidos, ¿no? O sea, que los facilitadores, como decías tú, o sea, nosotros el informe que hemos hecho para eliminar las barreras de la ejecución, ¿lo podríamos haber hecho solos desde el equipo de Ecotec? Pues claro que no. ¿Quién nos ha ayudado? Pues 2 subsecretarias, ni más ni menos. La subsecretaria de Cristóbal Montoro, que esa es la importante, la de Hacienda, la subsecretaria de Hacienda, que es cuando no se ejecutan los presupuestos, pues nos ha ayudado la subsecretaria de Hacienda y la subsecretaria que teníamos nosotros en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que era como una parte y la contraria, la que quiere ejecutar y la que no deja ejecutar. Pues hemos hecho un trazado de dónde están las barreras porque están ahí. Y eso es el trabajo que brindamos. Y esos facilitadores, que son los expertos que saben, porque se han enfrentado a ello, no solamente lo saben, sino que tienen que participar en estas discusiones, porque los objetivos son muy nobles, es mejorar la sociedad española. Y por lo tanto, ¿por qué no van a estar en las reflexiones? O sea que yo, las autoridades que hay aquí presentes en el foro, me encantaría, ojalá alguien intervenga en este sentido también para escuchar las propias dificultades que puedan tener las direcciones generales, ¿no? Que hay aquí varias presentes. Gracias. Gracias. Estás en silencio. Otra pregunta por parte de Gonzalo Belenguer, el director general de Reddit. Plantea cómo consideras tú que hay que animar a las empresas a apostar más por la inversión en intangibles, teniendo en cuenta el gran porcentaje de pymes, ¿no? Esa realidad que tenemos. Bueno, desgraciadamente las pymes lo van a ver cuál es la diferencia, o sea, lo van a ver, o sea, es que hay una gran diferencia entre pymes del mismo sector, entre las que lo hacen y las que no lo hacen, o sea, es espectacular, o sea, que si realmente no consigues tener una organización bien liderada, para empezar, bien liderada, porque uno de los problemas que tienen las pymes, bueno, las pymes y, bueno, las grandes, algunas grandes también, medianas, grandes, pensamos que aquí hay falta de formación solo por parte de los profesores o tal, pero es que también hay un déficit de formación por parte del empresariado español. La formación media del empresariado español tiene que mejorar. O sea, el empresario ya no son sus trabajadores, el propio empresario se tiene que formar en todos estos grandes cambios que está habiendo. Es muy difícil que si un empresario no está formado y no entiende estos cambios, estas tendencias que lo van a cambiar todo, pueda preparar a su organización para que opere con eficiencia, ¿no? O sea que yo diría que, o sea, intentar entre todos potenciar, no sé, seminarios donde entremos a trabajar con las pymes para explicarles cómo podría ser una posible hoja de ruta, cómo es importante que tengan un nivel de digitalización adecuado, que no lo tienen, las pymes, esto es lo primero, pero luego pasa como con las infraestructuras, no consiste en comprar ordenadores y adoptar software, consiste en que sus trabajadores estén perfectamente preparados para operar en ese mundo. Lo primero, que no se sientan amenazados, porque lo que es seguro es que si queremos que no se pierdan los puestos de trabajo, tenemos urgentemente que transformar las tareas, que es distinto empleo que tarea. Todos dentro de nuestros empleos tenemos que pensar qué tareas tenemos que transformar, porque las que se puedan transformar gracias a la tecnología se deben transformar. Y si vemos una dificultad como empleado de una institución a la hora de adoptar una tecnología porque no estamos formados, hay que pedir formación. Hay que pedir formación y hay que pedir adopción de la tecnología. Y luego hay que utilizar los datos. Y hay que intentar conseguir trabajar en una organización que tenga reputación, donde uno quiera trabajar porque tiene reputación. Y la reputación tiene mucho que ver con la manera de trabajar, con los procesos, las lealtades, la ética de una compañía. Es muy importante trabajar los aspectos de la ética.
su compromiso con la sociedad, su compromiso con el medio ambiente. Todo esto forma parte de los intangibles. Y esto, que se venía haciendo tímidamente en algunas empresas desde su responsabilidad social corporativa, porque era algo que vestía la compañía, pues resulta que esto no tiene que ver con vestir una compañía, esto tiene que ver con el propósito genuino de una compañía. El propósito de una compañía tiene que ser mejorar la sociedad y sostener el medio ambiente. Y cuando vuelcas ese propósito dentro de tu área de actividad, pues así sostienes la cuenta de resultados, es mucho más sostenible en el medio plazo. Entonces, con las pymes tenemos que trabajar muy de cerca, con las pymes y sobre todo con sus empresarios. Muy bien. Coincido, sí. Es un tema que a nivel empresarial también abordamos, la necesidad de también despegarnos a veces de lo que es la cuenta de resultados a corto, ¿no? Y tener esa visión más estratégica, que es los propios empresarios que estamos implicados en una red como esta, pues hacemos pedagogía también con otros, ¿no? Y es cierto, es un tema que es responsabilidad también nuestra tener que apuntar a esas capacidades. Vamos a dar paso, Cristina, a la directora general de Industria, Empar Martínez, que por alusiones en positivo quiere intervenir. Entonces, me alegro. Empar, adelante. Hola, ¿qué tal, Empar? Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Hola, Cristina, un placer como siempre escucharte, verte, y la verdad es que eres siempre inspiradora, siempre, o sea, sin duda, ¿no? Y bien, yo solo quería decir, porque lamentablemente tengo que subir a una reunión ya, pero compartir, bueno, primero decir que coincido totalmente en la necesidad de hablar, de interlocutar. Además, cuanto más diversos sean los interlocutores, mejor, porque nos ayuda a ver las dificultades del otro, es decir, y qué hemos de superar para poder hacer posible aquello que queremos. Y además, cuando esas dificultades se comparten, el otro tiene otro prisma y normalmente es más fácil encontrar una solución que cuando solo la ves desde la lógica de la administración, simplemente porque tienes un punto de vista, no porque haya ni más ni menos voluntad en superarlas, ¿no? Eso por una parte. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, pues yo creo que por eso es muy importante no apuntar solo a lo mejor a quien tiene la competencia de la materia de la que estamos hablando, por ejemplo, salud en el caso de compra pública de innovación en términos de salud, ¿no? Vale. Y además coincido también totalmente con el papel que ha hecho la Agencia del Medicamento, el esfuerzo que han hecho de trabajar con rapidez, pese a que, bueno, pues afortunadamente había un montón de propuestas y por tanto durante la pandemia me refiero, y por tanto la dificultad de darle curso a todo ello, ¿no? Bueno, yo creo que, lo que quería decir es que, por ejemplo, la ley de contratos, hay que trabajar para modificar los aspectos que obligan a contratar por precio, cuando realmente hay otros elementos que se pueden poner en valor. Por supuesto, de ser garantista, claro que sí, ¿no? Todos estamos protegidos por eso, ¿no? Y por tanto, eso hay que garantizarlo, pero hay que dar un poco más de juego, ¿no? En la Comunidad Valenciana finalmente se ha conseguido, bueno, pues introducir un criterio que puede hacer que en un momento dado se pueda contratar con industria, determinadas cosas con industria valenciana, y bueno, que sea un elemento que podemos tener en cuenta, pero uno más, o sea, es decir, va a haber muchas dificultades incluso de poder, bueno, pues contratar productos producidos aquí y que realmente creemos que son fundamentales, ¿no? De todas formas, tampoco puedo, no tengo toda la información ni dispongo de, porque bueno, desgraciadamente en la administración seguimnos estando más fragmentados de lo que correspondería, ¿no? Y aun con todos los esfuerzos de coordinación siguen siendo pocos, ¿no? Para ser capaces de integrar las diferentes perspectivas. Pero bueno, como os decía, y tengo el ejemplo de la industria y ahora un poco de la demanda de productos sanitarios, y eso, ¿no? Y como mucho consigues introducir algún criterio que te permite, bueno, pues en determinadas compras no tener que acogerte a la oferta que desgraciadamente solo por precio es mejor. Y por supuesto que hemos de velar porque los recursos públicos sean gestionados con eficiencia, pero con eficiencia, no solo con eficacia, ¿no? Y por tanto no solo precio, ¿no? Sino también otro tipo de cuestiones que son muy importantes porque al final revierten en recursos económicos que destinamos de forma adecuada. Y por tanto, no se trata de malbaratar ni de hacer cómodo a un tejido industrial porque le vamos a comprar.
No, yo creo que sobra este comentario porque está claro que ninguno de todos estamos hablando ni persiguiendo eso, ¿no? También creo que hemos de ser capaces de interlocutar y de utilizar todos los instrumentos que están a nuestra disposición. Y permitidme que califique de instrumentos a los institutos tecnológicos, a las asociaciones empresariales, ¿no? Creo que todos sabéis el aprecio que os tengo, ¿no? Como, de verdad, ¿no? Como organismos, como instituciones, pero es que durante la pandemia pasó algo muy bonito y es que nos atrevimos a hacer cosas que normalmente no nos atrevemos a hacer, porque esto no sé si me toca, esto igual le toca a la asociación y no me toca a mí, esto igual le toca, bueno, no, o sea, yo creo que, y estoy viendo ahora en la foto a Javier, estoy viendo a Alejandro de Aster, estoy viendo, o sea, es que realmente todas las personas de las diferentes instituciones, institutos tecnológicos, asociaciones, cuando vieron que había algo que podían hacer, que a veces era identificar la capacidad de un tercero, la pusieron en juego. Yo creo que ese dinamismo lo hemos de sostener y ojalá que, Cristina, nos ayudéis a que además eso, las normas, ¿no? Y la administración sea lo más flexible posible, pero siempre lo digo, creo que es un reto de todos, ¿no? Y a veces, bueno, pues nos atrevemos a jugar un papel que nunca se ha jugado y con eso conseguimos encontrar soluciones que nunca se habían encontrado. Y va y resulta que a veces hasta las normas nos lo permiten, ¿no? Y si no, pues intentaremos cambiarlas, ¿no? Pero yo animo a que sigamos con esta actitud, ¿no? Y bueno, y después hay que hacer lo posible con aptitudes, ¿no? Pero eso era lo que quería reforzar. Si me permites, porque bueno, en lo que conozco, desde luego, Valencia está claro que es la Comunidad Valenciana es claramente un territorio donde esto está ocurriendo bien, ¿no? O sea que podéis imaginar que hay otros territorios donde no es tan fácil. Pero hay otro concepto que para explorar nuevas maneras de relacionarse, que es el concepto de sandbox, que también lo estamos definiendo desde COPEC y estamos intentando ayudar en esto también, que se ha utilizado para las fintech. Y es muy interesante, es decir, oye, las fintech que necesitan una regulación distinta, ¿cómo puede el sistema financiero adoptar una fintech? Pues vamos a probarlo. Y esto es como otro instrumento que te permite probar para escalar. El sandbox es un concepto donde uno prueba, puede probarlo todo, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva regulación, unas nuevas formas de relacionarse, uno mide los resultados y si funcionan bien se escalan. Esa es la idea de sandbox, ¿vale? Y me parece que sandbox, para algunos, ahora que ya nos estamos atreviendo a trabajar de una manera distinta, podríamos pensar en ese concepto de sandbox para, oye, algunas adopciones, algunas nuevas maneras de relacionarnos, podamos explorarlos en ese concepto para potencialmente escalarlos. Gracias, Empar, por la intervención y Cristina por la aclaración. Yo, simplemente, antes de pasar a otra pregunta, como ha comentado Empar, somos instrumentos, somos herramientas, ¿no? Todos los agentes. A veces hablamos de herramientas para la administración, herramientas para los empresarios. A fin de cuentas, somos herramientas para la sociedad. Luego, claro que sí, los centros de investigación, centros tecnológicos, no son un fin en sí mismos, sino son un medio para conseguir todo lo que tenemos que conseguir, o sea, compartido. Y sí que es verdad que en lo que tiene que ver con los criterios de contratación que ha comentado Empar, bueno, pues yo aprovecho el foro. Creo que ha sido muy interesante y es un ejercicio que se ha hecho especialmente en la Comunidad Valenciana, pues cuando se ha tenido necesidad de acudir a nuevos proveedores, ¿no? Proveedores industriales para necesidades futuras relacionadas con la pandemia, pues quizás pues ha esgrimido un criterio de acercarse a la realidad industrial, ¿no? Que tenemos desplegada a nivel nacional y sobre el territorio, no para crear sectores donde no los hay, porque eso no se puede hacer, pero sí para dar cabida a jugadores y a tipologías de industrias que están en el terreno y que a veces por otra tipología de contratos podían quedar fuera y dar juego más a grandes grupos que dejarían fuera a unas capacidades industriales. Yo creo que es un tema que especialmente se ha hecho bien en la Comunidad Valenciana. Cristina, abusando de tu tiempo, sigo lanzando preguntas. Me interesa mucho, hemos mencionado la red Cervera, ¿no?
los centros tecnológicos a nivel nacional hemos trabajado mucho para reactivar, para potenciar este proyecto, ese proyecto de centros de excelencia. ¿Cómo ves tú este relanzamiento? ¿Qué recorrido le ves? Y en su caso, no sé si ves alguna recomendación de cómo podría fortalecerse o potenciarse, ¿no? O si crees que es la mejor manera de bajar. Yo creo que las redes que ya tienen un histórico tienen mucha capacidad de mejora, porque las redes con las herramientas que tenemos ahora no solamente es algo útil para gestionar y coordinar, sino que es una herramienta de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Y posiblemente el recuperar redes, da igual la red que sea, la red Cervera es una red muy potente, lógicamente, pero cualquier red yo creo que yo la replantearía un poco adaptada a los tiempos. O sea, ¿qué podemos aportar desde esta red más allá de potenciar la actividad en general, ¿no? Yo creo que, bueno, al final es inevitable casi, vamos a intentar todos y cada uno de nosotros en reivindicar lo nuestro. ¿Qué hay de lo mío? Esto es inherente a la cualidad humana, ¿no? Vamos a estar todos, a los gobiernos, a los responsables políticos, ¿qué hay de lo mío? Y esto es lo más interesante y bueno, yo creo que hay que actualizar la propuesta de valor. O sea, nuestra individualidad tiene que aportar valor a una colectividad y esa colectividad en sí mismo tiene que hacer una nueva propuesta. Y yo creo que esa nueva propuesta hay también que ponerla al servicio de las administraciones públicas para ver cómo genera más valor para un mejor diseño de las propias políticas. Y, por ejemplo, a mí me parece imprescindible la medida en continuo. O sea, ¿qué impacto está teniendo una iniciativa? En este caso, la red Cervera. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? ¿Cuál es el impacto esperado? ¿Y cómo medimos y cómo rendimos cuentas? La rendición de cuentas es fundamental porque imaginaros que estamos en un momento de casi barra libre de presupuestos, como nunca. Como nunca. Nunca vamos a tener tanta liquidez, tantos instrumentos, o sea, pero pensemos que esto va a cambiar y seguramente cuando haya una vacuna va a cambiar de forma drástica. No porque lo queramos en España, sino porque nos va a obligar a Europa. En el momento en que haya una previsión más cierta de que hay una solución sanitaria para una reactivación económica, la reactivación irá con ajuste fiscal. Seguro. Desde luego no va a ir con un crecimiento del déficit, esto seguro que no. En ese momento, ahora no, ahora es todo lo que haga falta, pero en el momento en que haya una solución a la pandemia, el foco será el déficit. Y en el momento del déficit nos tiene que pillar preparados. O sea, qué sí y qué no. Y entonces, en ese momento de qué recortamos y qué ajustamos, necesariamente tenemos que estar organizados para pensar que algunas iniciativas no solamente no tienen que ajustarse, sino que tienen que potenciarse, porque ese es el camino. Entonces creo que nos toca a todos responsablemente pensar cómo vamos a contribuir de esa manera, cómo vamos a proponer o a proporcionar un sistema de seguimiento, de impacto de nuestras actividades o de lo que propongamos, ¿no? De nuestras propuestas. No te he contestado en particular, pero es que creo que es algo en general, porque hay tantas iniciativas, todo el mundo quiere rescatar lo suyo. Entonces, claro, tengo sesgo, porque la red Cervera la conozco bien, me parece oportuna, me parece que tiene muchas posibilidades, pero creo que todo en general, no sé si lo habéis planteado de otra manera, pero que todo en general necesita una adecuación a los tiempos y un foco y un necesario compromiso con el impacto. Este es el impacto que preveemos, este es el impacto que comprometemos y nos gustaría trabajar con las administraciones públicas de esta manera. Y vamos a hacer un seguimiento conjunto, porque esa es la manera de rendir cuentas a la sociedad. Y luego es importante también que la sociedad lo quiera, porque cuando se descalifica a la política porque solamente está pensando en los votos, bueno, pues afortunadamente esto va de votos, que estamos en una democracia, es que es así, es que votamos. Entonces, claro, la sociedad no va a pedir algo que no conoce. Entonces, para que este tipo de iniciativas la política los atienda, una parte es por convencimiento del modelo y otra parte es porque la sociedad lo reivindica. Y por eso hay que hacer también énfasis en los modelos de divulgación social. Por eso tiene que ser participativo. La sociedad tiene que querer
porque tiene que entender por qué lo necesita. Si no lo entiende, pues es difícil que lo reivindique. Así que la parte de comunicación también es importante. Coincidimos plenamente cuando hablas de la evolución de los agentes del sistema. Yo creo que hay que aprovechar al máximo las capacidades instaladas, pero que no seamos cautivos. O sea, que permitamos que esas capacidades se repiensen, se hagan un pensamiento crítico en positivo. A mí, destacar, has hablado de cooperación, de colaboración en muchos casos, público-privada, entre agentes. Nosotros hicimos un informe, un estudio muy interesante con la Universidad Politécnica de Valencia, con Paco Mas, catedrático de Economía, y había un mapa que a mí me encantaba, que era cuando salían las regiones más intensivas o más innovadoras a nivel europeo, ¿no? Si ponías lo que era el filtro de gasto, pues aparecían unos colores, digamos, en verde, ¿no? Muy destacados, pero cuando le añadías el segundo filtro, que era el de cooperación entre agentes, habían regiones que no estando en las mejores posiciones pasaban también a estar entre los primeros puestos. Luego la cooperación, evidentemente, cooperación entre agentes, redes, lo veo fundamental. Y también coincidimos plenamente desde la red en medir el impacto, los resultados. Nosotros también estamos trabajando desde hace tiempo con la Administración porque entendemos que cuando se marcan estas políticas y estas líneas tenemos que medir hacia dónde vamos, pero también qué estamos consiguiendo. Luego, totalmente de acuerdo. Y me voy a permitir, creo que tenemos tiempo aún de una última pregunta. Sí, me parece, me interesa mucho y nos interesa mucho valorar cuál es tu opinión o el posicionamiento acerca de los anuncios realizados muy recientemente por el Gobierno respecto a la posible modificación de la ley de subvenciones y la ley de contratación pública. Se ha hecho referencia ya y en par ha comentado también algunos matices. Bueno, como está todo muy reciente, si crees que puedes... Bueno, déjame un segundo de tu consideración anterior, que hay otro aspecto que también es interesante a la hora de preparar los territorios, que es, y este estudio también lo tenéis disponible en Cotec, es la capacidad que tienen los diferentes territorios de atraer y de retener talento. Es muy interesante. Esto es un intangible clave. Esto no es solamente que hacemos inversiones materiales, como decía, ¿no? Sino que hay esa parte inmaterial de una política territorial que es cómo atraigo y cómo retengo y asiento el talento en mi territorio. Y aquí hay diferencias, os animo a que lo veáis porque no os lo puedo explicar a todo, pero hay muchas diferencias entre los territorios y hay aspectos que mejorar en todos ellos, sobre todo que es una realidad para entender este modelo, ¿no? Este modelo que queremos impulsar entre todos. Bueno, pues los anuncios que ha hecho el Gobierno, bueno, pues afortunadamente es que tenemos que, a mí me parece, no sé, o sea, hay una parte del anuncio y luego hay otra parte de la realidad y de cómo se ejecuta y cómo es el impacto que tiene, ¿no? Yo creo que todo lo que sea facilitar y todo lo que sea mejorar la adopción de muchas iniciativas que ahora tienen barreras, pues es bueno para todos, ¿no? Yo no conozco todos los detalles, pero en principio la filosofía me parece adecuada. Vamos a ver cuál es el impacto. Yo creo que en este momento, como lo decías tú, ¿no? Y lo he dicho también en par, es un momento donde todos estamos mucho más preparados que nunca para ir un poquito más allá, para avanzar un poquito más allá y abrir más las normas que las teníamos muy restringidas. Yo creo que esto nos va a ayudar, ¿vale? Eran fundamentales estas dos modificaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver esto luego cómo lo interpretan los servicios jurídicos. Esto no está hecho, esto está anunciado. Ahora vamos a ver esto cómo acaba y cómo se implementa y cómo se ejecuta, ¿no? Cómo se ejecuta luego ya las realidades. Cristina, pues ahora sí que... dejando de abusar ya del momento, que preguntas hay más, pero creo que es buen momento ya para dar conclusión a lo que es el evento y también dejar algo para próximos eventos que estamos convencidos. Te cojo tu palabra, te esperamos, la verdad es que con muchas ganas, sabiendo la situación de pandemia que tenemos, pero creo que será tremendamente positivo para nosotros. Yo creo que disfrutarás mucho también conociéndonos más, que ya nos tienes muy en el radar. También aprovecho para comentar a todos los asistentes del evento de hoy, ¿no? Pues que en breve, ¿no? Vamos a
En noviembre vamos a presentar los últimos informes, los últimos estudios que hemos realizado de la mano de la Universidad Politécnica, que iniciamos en el 2019, que son, bueno, uno relativo a las principales barreras con las que se encuentran las empresas a la hora de innovar, y el segundo, muy interesante, que he hecho mención antes, creo, a lo que es la comparativa del Regional Innovation Scoreboard respecto de la Comunidad Valenciana, comparándonos con las regiones de referencia. Y por último, y aprovechando también la presencia de Cristina, pues recordar que el año que viene Redit como asociación, como red, cumple 20 años, 20 aniversario, y también que el primero de nuestros centros cumple 50 años. Luego es una cifra redonda que compartiremos con todos vosotros y que, bueno, si acaso nos dé pie, como bien ha comentado Cristina, a este pensamiento continuo, a esta atención continua. Y yo me quedo con una última frase, es que es una cuestión de la sociedad, y si no ayudamos a la sociedad a entenderlo y a tener visibilidad, la política, las administraciones, incluso los agentes, pues nos movemos de otra forma, ¿no? Entonces creo que es fundamental no dar por hecho las cosas y seguir trabajando. Por eso la Fundación Cotec y la labor de Cristina es tan fundamental, porque ahí es donde radica que una sociedad esté por delante o esté un poco a la zaga. Y sin más, pues aprovecho para saludaros a todos, y a ti especialmente, Cristina, y desearos una feliz entrada de fin de semana y esperamos vernos pronto. Esperemos que haya sido de vuestra satisfacción. Muchas gracias.